Buenos días. Esta sesión que vamos a hacer hoy aquí es para que también aquellos que no se han podido asistir al curso en directo lo podáis tener y también nos pueda ser de utilidad. Se trata de cómo trabajar con las evidencias científicas de los diseños de investigación y lo tenemos centrado fundamentalmente en los ámbitos de traducción y también de información y documentación. Por lo tanto, vamos a poneros este vídeo para que podáis compartirlo y para que lo podáis tener. También os dejaré un enlace para que descarguéis la presentación de manera que podáis tenerla y sea también de utilidad, sobre todo por el tema de los enlaces. Bueno, el sumario que tenemos, ver qué es la CINEAI, qué es un sesenio de investigación, quiénes pueden solicitar un sesenio, para qué nos sirve exactamente, qué criterios se utilizan, qué evidencias se tienen que recoger sobre el impacto y la productividad de nuestra investigación, las evidencias concretas en el ámbito de la traducción y la documentación y la interpretación, las evidencias en el ámbito de documentación e información, dónde encontrar el impacto de una revista en concreto, dónde encontrar mis citas. Luego, para el caso de libros y capítulos de libros, que en humanidades es muy importante, vemos dónde podemos encontrar el prestigio editorial. Luego, también veremos qué datos tenemos que consignar en la solicitud. Y vamos a presentar también lo que es el portal de la ciencia de la Universidad de Salamanca, donde también podéis recoger varias de estas evidencias, aunque algunas de ellas aún no están completas. Y, por fin, unas recomendaciones para que, si vuestra aportación de evidencias no es muy buena o queréis mejorarla, sepáis unas pautas o tengáis unas pautas para ver la visibilidad o para incrementar la visibilidad de vuestra producción científica. En primer lugar, vamos a ver qué es esto de CNEAI. Bueno, pues CNEAI es las siglas de la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora. Evalúa la actividad investigadora de los profesores universitarios y personal de escalas científicas de los organismos del Estado con el objeto de que sea reconocido un complemento de productividad, que es lo que tradicionalmente llamamos como un sesenio. Luego más adelante aclaramos un poquito más. CNEAI lo que hace es nombrar un comité científico, un comité asesor de especialistas en un campo por un año, que es renovable a otro, en el que recoge especialistas de cada campo que van a evaluar al resto de investigadores. ¿Qué es un sesenio de investigación en concreto? Pues es un tramo de investigación reconocido al profesorado por sus méritos de la actividad investigadora que se realiza a través del programa de la ANECA o de la Agencia Nacional de Evaluación de la Investigación. Normalmente lo que se recoge son años naturales, no años del curso, no cursos completos. El curso normalmente empieza en septiembre y sin embargo el año natural empieza en enero y termina en diciembre. Lo que tiene que hacer un investigador es seleccionar los 5 trabajos más importantes o que cree que tienen más impacto de los últimos 6 años. Eso es un sesenio y de ahí viene el nombre de sesenio. Lo que se intenta es fomentar, mediante la asignación de un complemento económico, el trabajo del investigador y potenciar esa investigación en las universidades. ¿Quiénes son quienes pueden pedir un sesenio de investigación? Pues tienen derecho a solicitar profesores universitarios, sean catedráticos de universidad, sean titulares, sean también funcionarios o interinos. Cualquiera de ellos puede pedir un tramo de investigación. ¿Para qué sirve en concreto un tramo de investigación? Pues sirve fundamentalmente para una promoción profesional, para que sea reconocido un complemento de productividad en dinero y también hay hasta un máximo de 6 sesenios que se puedan pedir. Pero además de todo esto es una medida también de prestigio académico que da un valor añadido a ese investigador. También es un requisito que tienes que tener para poder dirigir una tesis doctoral. Tesis doctoral tienes que tener al menos un tramo de investigación para dirigirla. También te permitirá participar en doctorados de calidad y figurar como investigador principal en un proyecto de investigación. Y además formar parte de
miembros de tribunales para la selección de nuevo profesorado en las universidades. ¿Cuáles son los criterios de evaluación que tiene el CNI? Pues deberán ser 5 aportaciones de las publicaciones de los últimos 6 años y 2 aportaciones sustitutorias. Por lo tanto, 5 principales y 2 aportaciones complementarias. Todas las aportaciones deberán ser publicadas. Igual que para pedir la acreditación científica de ANECA no hace falta que estén publicadas, sino con que estén en publicación o que estén ya revisadas, ¿vale? En el caso de una petición de un trabajo de investigación, tiene que haberse publicado durante los últimos 6 años. Y luego existen consideraciones en diferentes disciplinas, porque cada disciplina tiene unos mecanismos de comunicación propios, su propia idiosincrasia. En el ámbito de humanidades, como hemos comentado antes, por ejemplo, se publican más libros y más artículos que en el ámbito de ciencias. En determinados índices de citas aparecen las humanidades frente a las ciencias puras infrarrepresentadas y, por lo tanto, no se puede tener el mismo criterio para medir a todos. Por lo tanto, cada organismo evaluador de cada disciplina establece unas prioridades y esas son así. Aquí tenemos, por ejemplo, como anualmente tenemos que aportar los indicios de calidad que suele ser o salir al mes de diciembre. Hasta ahora no han salido, estamos hablando de los criterios de 2020, pero tampoco van a diferir mucho de los criterios que van a aparecer ahora en 2021. Y como veis, existen diferentes disciplinas, diferentes campos en los que nosotros pues tenemos que ubicarnos y ver qué es lo que se nos exige concretamente. Es distinto lo que exigen para matemáticas y física que lo que exigen, por ejemplo, para lingüística, que es el campo 11 que vemos ahí. Tenéis un enlace en la presentación, que yo os proporcionaré la presentación para que podáis ver los criterios específicos en cada campo de conocimiento. ¿Qué evidencias son las que nos piden, que nos solicitan? Pues las evidencias son fundamentalmente de 2 tipos. En el caso de revistas, lo que se nos pide es el factor de impacto de esa revista. Es una medida cualitativa de la revista como continente. O sea, es importante que nosotros publiquemos en una revista que aparece en Web of Knowledge, que aparece en Scopus, y por lo tanto ahí tenemos que dar el factor de impacto, la posición que tiene esa revista y qué cuartil pertenece. Luego vamos a ver cada uno de estos criterios. El factor de impacto es una mediana que lo que mide es las veces que ha sido citado un artículo en relación con el número de artículos publicados por esa revista en los 2 últimos años. La posición es el lugar que ocupa en el ranking. Si en el ranking tenemos 100 revistas y ocupa el número 16, pues sería 16/100. Si queremos saber el cuartil y tiene ese ámbito de conocimiento, que puede ser, por ejemplo, lingüística, 100 revistas, el cuartil es el resultado de dividir 100 entre 4. Y serían 25 primera, cuartil 1, 25 segunda, cuartil 2, 25 tercera, cuartil 3 y 25 cuartas, cuartil 4. Y eso también es importante y eso es lo que tenemos que consignar. Y por otra parte, luego están las citas. Las citas es una medida individual. Nosotros podemos haber publicado en una revista muy buena, que tenga un alto factor de impacto y tener muy pocas citas o a la viceversa. Por lo tanto, tenemos que dar las 2 fracciones. Por una parte, el impacto, que es el impacto que tiene la revista, y luego las citas que ha recibido nuestro artículo en concreto. En el caso de los libros y capítulos, que son muy importantes, como hemos comentado, en el ámbito de las humanidades y ciencias sociales, todavía lo que tenemos que buscar es el prestigio editorial de la revista. Si está incluida, como veis ahí en los grandes ranking, por ejemplo SPI o el ranking de UNE, cualquiera de ellos nos vale. El factor que tendría, por ejemplo, en SPI, que es el ICE, o el cuartil que le corresponde, que es la división del número total de editoriales dividida entre 4, como ya hemos dicho. ¿Qué evidencia se exige para traducción e interpretación? Bueno, traducción e interpretación es del ámbito de humanidades y lo que se exige en primer lugar que esté incluida la revista en la que hemos publicado el artículo en los siguientes índices: Ulrich Web, CAPES, RIH, que es el Índice Europeo para las Humanidades y Ciencias Sociales, MIA, Carhaus
o el ranking de revistas científicas españolas de sellos de calidad de CECIF. Esas serían. Tenéis ahí también, como os he dicho, el enlace para poder entrar, poder consultar y pondríamos el ISSN o el nombre de la revista y ya veríamos si aparece incluida o no y en qué posición. Y luego se tiene en cuenta, en función de la calidad, otras fuentes que son de ámbito más internacional, en la que, como hemos dicho antes, las humanidades están poco representadas, como es Emerging Social Citation Index, Journal Citation Report, Simago Journal Country Rank. Ahí tenéis también los enlaces. Luego lo vamos a ver en concreto y cómo buscamos cada una de las evidencias en este campo, que es el campo 11, que abarca la filosofía, filología y la lingüística. En el caso de traducción, por ejemplo, existe también un portal muy interesante y muy importante para nosotros, que es RETI, que son revistas de estudio de traducción e interpretación, y ahí pondríamos ya el ISSN o el título de la revista y directamente ya tendríamos los resultados que tienen de impacto en ese campo de conocimiento que es la traducción y la interpretación. En el caso de libros y capítulos, la fuente que tenemos que consultar para obtener esas evidencias es SPI, que es Scholarly Publishing Indicators, o también esa otra que veis ahí, que es IE-CSIP. Cualquiera de ellas tendríamos que decir si aparecen y en qué posición o en qué ranking aparece. El IE-CSIP es un PDF, simplemente sería consultar el PDF con el título y ya está. Y Scholarly Publishing está en la web y podéis entrar también, tenéis ahí el enlace y buscaríais vuestra revista y luego lo vamos a ver de una manera también más gráfica y concreta. Las evidencias para el otro campo del conocimiento que abarca la Facultad de Traducción y Documentación son las evidencias en información y documentación o biblioteconomía y documentación. Vamos a ver este campo. Este campo recoge como fuentes fundamentales que aparezcan en Journal Citation Report, que es lo que es Easy Thompson, que aparecen en Scopus, cuyo índice es el Simago Journal Country Rank, o que también esté en las bases de datos especializadas que consideren los comités científicos de ese área del conocimiento que es información y documentación. Podría ser, por ejemplo, DICE o INRED o RED, aunque estas bases de datos no están muy actualizadas. En el campo concreto, la bibliotecología y la documentación, lo que se exige es que ese investigador en esos 6 años haya publicado 4 de las 5 aportaciones, artículos, que estén publicados en revistas de primer y segundo cuartil. Eso es lo que se consideraría una evidencia de calidad. Y luego vamos a ver también cómo lo haríamos. En cuanto a los libros, pues utilizamos la misma fuente que hemos visto anteriormente. Utilizamos SPI, utilizamos también la fuente de CSIF que hemos visto antes. Cualquiera de ellos nos vale. Y luego vamos a ver cómo se hace de forma concreta el búsqueda de evidencias. Ahora decimos las fuentes en las que aparecen estas evidencias. Ahí tendríais un poquito donde tendríamos que buscar para tanto biblioteconomía como para el área también de documentación e información o para el área de traducción. Iríamos a Journal Citation Report, buscaríamos el factor de impacto. En el Simago Journal Country Rank, que es de Scopus, que es la otra gran base de datos de índices de citas, buscaríamos también el factor de impacto. Iríamos también al índice europeo de humanidades. Podríamos también consultar en DICE, en la TINDES, que es otra de base de datos, tenéis ahí el enlace, y luego, por ejemplo, en DICE aparecen los valores que tiene también ANEF, Carhaus, MIAR, y entonces ahí lo que tendríamos que buscar en la revista, mejor buscar siempre por el número ISSN, que el número ISSN son 8 números separados por un guión y es un número de identificación único de la revista. Y también podemos aportar datos de Dialnet Métricas, que ha empezado como hace un par de años a tener también métricas de impacto de las revistas. Tenéis el enlace. Bueno, vamos a ver cómo buscaríamos en Journal Citation Report, que es lo que se ha llamado Thomson Reuters, que era la propiedad anterior, o el ISI, como dicen también todavía algunos de los. Es el índice de citas más importante del mundo y es un índice muy selecto, donde solo se recogen aquellas revistas muy selectivas y sobre todo de ámbito de impacto internacional. Muchas de las revistas
españolas no están aquí. Creo que debe haber como unas 70 80 revistas españolas, menos de un centenar. Por lo tanto, es un índice muy, muy selectivo y pocas veces podéis encontrar, sobre todo en el ámbito de humanidades, revistas que estén incluidos en este índice. ¿Qué es el factor de impacto? Pues factor de impacto de una revista es las veces que en un año determinado fueron citados los artículos publicados por esa revista en los 2 años anteriores. Por ejemplo, el factor de impacto sería el número de veces que los artículos publicados en la revista en los 2 últimos años fueron citados. Ese es el numerador. Y el denominador sería el número total de artículos que publicó esa revista en los 2 últimos años. El resultado es lo que llamamos factor de impacto. Pero como dijimos, esto no vale para todas las revistas, solo para las que están incluidas dentro de Web of Knowledge. Solo esas, que es un club selecto y que hay menos de 100 revistas, como hemos dicho en español. El ejemplo más claro de cuál sería el factor de impacto es el que vemos ahí, de forma más gráfica. Por ejemplo, una revista ha publicado 185 artículos y ha obtenido en los 2 últimos años 44 citas. Pues el resultado del factor de impacto, que como vemos ahí es 0,238, es la división entre el número de veces que se citaron y el número de artículos que se publicaron en esos 2 últimos años. ¿Dónde encontrar el impacto de una revista en concreto? Pues para encontrarlo lo mejor que podéis hacer es iros a Google, ponéis bibliotecas USAL y hay un sitio que pone recursos electrónicos. Pues entráis ahí en recursos electrónicos, entráis en bases de datos y aparecen alfabéticamente. Vais a la J y buscáis Journal Citation Reports. Si lo hacéis desde vuestra casa, tenéis que identificaros con el correo para que nos reconozca el PROSI. Y si lo hacemos directamente desde nuestro trabajo, de nuestra oficina de la USAL, ya nos reconoce y directamente no nos pide nada para entrar. Pero la forma es muy sencilla, como vais a ver. Simplemente exponemos bibliotecas, USAL, recursos electrónicos. Entramos, buscamos bases de datos, vamos alfabéticamente a la J, Journal Citation Report, picamos allí, entramos y ya nos aparece esa pantalla que veis ahí. Y en esa pantalla es tan sencillo como poner el título de la revista o el ISSN. Yo recomendaría que pusierais mejor el ISSN. Buscáis eso en Google, el título de la revista, pusierais ISSN y directamente coger ese numerito que veis ahí, que son 8 cifras separadas por un guión, porque de esa forma vais a encontrar la revista de forma más rápida y no confusa, porque a veces hay revistas que tienen títulos parecidos. Cuando nosotros pongamos el ISSN de la revista ahí, ¿qué nos pasa? Pues directamente ya nos identifica si esa revista está o no está en Web of Knowledge o en Journal Citation Reports. Ahí vemos que es el profesional de información. Si esa revista no estuviera en la base de datos, o sea, que no estuviera incluida, nos diría no found, no encontrado, ¿vale? Pero cuando lo encontramos, lo que tenemos que hacer es ir directamente donde está el título, que hay un hiperenlace, clicamos y ya nos aparece una ficha de la revista con todos los datos que tenemos que consignar. Por ejemplo, una cosa muy importante es en qué categoría está. Una revista puede estar en 2 categorías, en 2 disciplinas. Puede estar en comunicación, como vemos aquí, el profesional de la información, o puede estar en biblioteconomía y documentación, o información y documentación. Es importante esto, ¿por qué? Porque en un campo del conocimiento, aunque tenga el mismo factor de impacto, luego en el ranking puede estar en un sitio, en un ranking o en un cuartil 2 y en otro en un cuartil 3. Entonces, tendremos que elegir el que tenga el cuartil más favorable. O sea, es mejor elegir el que esté en cuartil 1 primero, luego el que esté en cuartil 2. Por lo tanto, lo cogeríamos. Si nos desplazamos hacia abajo de esta pantalla, lo siguiente que tenemos ya es otro dato de los que tenemos que consignar. Ahí lo veis, es el factor de impacto que pone ahí 2,253. Cosa muy importante aquí. Nosotros, si este artículo lo hemos publicado en 2018, pues tendremos que colocarnos aquí y poner el factor de impacto que nos da para el año 2018.
Pero si nosotros lo hemos publicado en el 2021, como todavía está recogido 2020, daremos el factor de impacto de 2020. O sea, que tiene que corresponder el factor con el año que nosotros hemos publicado ese artículo, porque el factor varía en función de esos datos que hemos dicho, las veces que se ha sido citada y los artículos que se han publicado en esa revista. Por lo tanto, el dato que consignaríamos es que está en categoría tal, que es la que hemos visto antes, información y documentación, que tiene un factor de impacto 2,253. Seguimos hacia abajo y vemos las dos categorías y vemos el posicionamiento, que es otro de los datos que tenemos que dar. Tenemos que dar el posicionamiento, por ejemplo, aquí vemos que en comunicación, esta revista está en la posición 54 del año de un total de 95 revistas. En información y documentación está en la posición 44 de un total de 85 revistas que conforman la categoría. Por lo tanto, aquí estaría en un cuartil 3 y aquí también. Pero podría darse el caso de que estuviera aquí en un cuartil 2, por ejemplo, como pasó en 2018, mientras que ahora, en 2020, está en un cuartil 3, como veis ahí. Por lo tanto, está en función también del año en que se publicó. Daríamos los datos de posición y daríamos los datos de cuartil, Q1, Q2 o Q3. Ahí lo teníamos, ¿no? El otro gran índice de citas es Scopus. Y Scopus tiene un índice que es gratuito, que podemos entrar a él. Simplemente ponemos Escimago en Google, en la búsqueda de Google. Ponemos Escimago y ya entramos. Al Escimago Journal Country Rank, que es el índice de impacto de Scopus. Entramos ahí, vemos esa pantalla y ahí vemos, o entramos donde pone Journal Ranking, aunque también podríamos buscar directamente esa revista y ver qué categorías son a las que pertenece en el buscador este que vemos ahí, poniendo el título o el ISSN. Pero bueno, vamos a entrar a Journal Ranking y ahí ¿qué haríamos? Ahí buscaríamos nuestro área de conocimiento. Por ejemplo, arte y humanidades, como vemos aquí. Es un desplegable y lo metemos. Aquí pondríamos la disciplina concreta, lengua y lingüística. Y si nos interesara de todo el mundo, simplemente eso, daríamos intro y ya nos aparecerían todas las revistas ordenadas por SJR, que es como es el índice de impacto de lo que llaman Scopus, de Scopus. Y vemos ahí que este tendría un 4,411, que es lo que tendríamos que consignar si hubiésemos publicado en Journal of Communication. Y ahí nos diría en verde que aparece el cuartil. Además, en este tipo de base de datos es muy visual. Vemos el SJR, que es el dato que consignamos, vemos el cuartil. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que hacer. Y luego los diferentes cuartiles nos aparecen en diferentes colores. En amarillo, el cuartil 2, el cuartil 3 creo que aparece en naranja y el cuartil 4 creo que en morado. Aquí también podríamos concretar revistas, por ejemplo, españolas. Quisiéramos solo concretar revistas españolas, ahí veríamos las revistas españolas que aparecen del ámbito de la lingüística en Scopus o en SJR, en el Escimago Journal Country Rank. Y ahí tendríamos, como vemos, el factor de impacto, que es este numerito, 0,453, y el cuartil que ocupa en su categoría. Ahí lo tenemos. Pues esos son los datos que nosotros también tenemos que confirmar o tenemos que consignar en las solicitudes de los esenios. Otro de los índices también importantes en este ámbito del conocimiento es ERI-H+, que es un índice europeo para las humanidades. Este índice europeo es un índice que selecciona las revistas más importantes del ámbito humanidades. ¿Por qué? Porque fue creado y desarrollado por investigadores europeos que se sentían infrarrepresentados con Web of Knowledge o con Journal Country Rank y también se sentían no identificados con Journal Citation Record, o sea, con Scopus y Web of Knowledge, porque incluye muy pocas revistas del ámbito de las humanidades. Y es un índice en el que votan expertos europeos y hacen su ranking, y ese es el valor que tiene. Entonces, nosotros cuando buscamos alguna revista en ERI-H+, lo único que tenemos que decir es si está incluida en el índice o no está incluida en el índice. Eso sería así. Iríamos aquí al buscador, ahí tenéis el enlace para poder buscar. Os doy la presentación, como os he dicho, ponéis el título o el ISSN de la revista y directamente, si aparece, os va a aparecer o no os va a aparecer. Entonces,
Cuando consignemos los datos de evidencias, ponemos ERIH y pondríamos incluido o no incluido. Ahí tendríais, por ejemplo, si yo buscase revistas de traducción. Pongo traducción, y como veis ahí nos aparecerían las revistas. Y si nosotros hemos publicado nuestro artículo, por ejemplo, en Machine Translation, podríamos ERIH incluido. Ese sería como lo hacemos. Otro índice que es interesante, aunque no se actualiza ya desde hace unos años, desde 2012, es DICE, que es Difusión y Calidad Editorial de las Revistas Españolas de Humanidades y Ciencias Sociales. Es un índice que tiene algo muy importante. Bueno, podemos buscar por la propia revista o también podemos buscar por el área o la categoría o la disciplina en concreta. Aquí vemos que buscamos artículos o del área lingüística y de lingüística general. Podríamos buscar de otro campo. Pues entramos, damos intro, ya nos aparecerían aquí todas las revistas que aparecen en DICE y los valores. Tiene valores múltiples. No solo tiene el valor de DICE, sino que también nos da en las categorías latines, por ejemplo, ANED, Carhaus, MIAR, y aquí tendríamos los datos que tendríamos que consignar. Yo pondría revista X, que la busco aquí, y pondría categorías cumplidas, Latindes 26, 27, como vemos ahí. ANED, si es clasificación C, si es A, si es B, lo que nos pone aquí directamente. Carhaus, también, una clasificación, revistas A, B y C. Pues si es una revista, como vemos esta primera, del ámbito B, B. Si no está incluida, no nos aparece. Y como vemos, también nos da información si aparece en ERIH. ¿Y en ERIH qué categoría tiene? Nacional, C, internacional. Ahí consignaríamos lo que nos aparece aquí. Si es nacional, NAT. Si es categoría C, C. Y luego también nos da aquí información de otras bases en las que se incluyen. Tenéis también el enlace en la anterior diapositiva para poder entrar a INSE y hacer vuestra búsqueda y localizar vuestras evidencias científicas. ¿Dónde encontramos citas? Hasta ahora hemos visto cómo buscábamos el factor de impacto de una revista o el SJR o si está incluida o no en una base de datos concreta y determinada que es de interés para ese ámbito del conocimiento. El otro dato que tenemos que proporcionar es esa medida individual. Decíamos que tiene una medida en función de donde hayas publicado, que tiene importancia, no es lo mismo publicar en una revista que en otra, para el ámbito científico, y luego también una medida particular. Esa medida particular es las citas concretas que ha recibido ese artículo. Las citas, como sabéis, son las ideas que han utilizado en nuestros trabajos de investigación otros investigadores y que le han acreditado, los han referenciado en su artículo. Y vamos a ver dónde encontramos esas citas. La mejor manera de recopilar nuestras citas es hacernos un perfil en Google Scholar. Aunque en Google Scholar también podemos verlo sin tener hecho el perfil. Pero el perfil facilita y nos da visibilidad, lo cual es importante. Hay 3 sitios donde podríamos encontrar nuestras citas y cada uno tiene su valor. O sea, cuando nosotros consignamos en los datos dónde o qué citas tenemos que citar la fuente, por ejemplo, Web of Knowledge, que ya sabéis que es de CECID, podemos entrar desde el Servicio de Archivos y Bibliotecas, de recursos electrónicos, bases de datos. Tenemos también Scopus, que también podemos entrar desde el servicio de bibliotecas, vamos a recursos electrónicos, vamos a la letra S y Scopus y buscamos por nuestro nombre y en Google Scholar. Pero nosotros tendríamos que poner las citas que recibimos en Web of Knowledge, las citas que recibimos en Scopus y las citas que recibimos en Google Scholar. Esos son los 3 datos que nosotros tenemos que poner en la solicitud. Buscar citas en Web of Knowledge. Como hemos dicho antes, iríamos al servicio de biblioteca, recursos electrónicos, base de datos y buscaríamos en la W Web of Knowledge. Picamos ahí, entramos. Si estamos desde fuera del trabajo, nos pide la identificación con el correo. Y si estamos desde nuestra facultad, consultando desde la biblioteca de la facultad, simplemente entramos directamente. Para entrar, como veis, es muy similar al anterior y lo que tenemos que hacer es buscar por nuestro nombre de investigador. Que mi nombre como investigador es Alonso-Arévalo, J. No tengo que poner el nombre desarrollado. Tenemos que poner el nombre tal cual nos aparece. Pero también podemos buscar por nuestro número de TIC. De esa manera nos aseguramos que todo lo que buscamos es nuestro concretamente.
Al hacer esa búsqueda veo mis artículos, en este caso, por ejemplo, veo que tengo 43 resultados, o sea, 43 artículos que tengo en Web of Knowledge, y directamente me dice las citas que yo tengo en cada uno de los artículos. Por lo tanto, es otro de los datos que nosotros tenemos que proporcionar. Si yo consigno este artículo, se llama Almetric, tendría que poner que tengo 12 citas. Si yo consigno Electronic Book, como veis ahí, que tengo 9 citas. ¿Lo veis ahí, no? Pero tenemos también aquí una cosa, que es, por ejemplo, lo que pone aquí, un citation report, o sea, un informe de citas. Si clicamos ahí, vemos todas nuestras citas. Dice que yo tengo 43 documentos, que he sido citado 71 veces, que tengo un índice H5, como veis ahí, y esto sería como han evolucionado mis citas. Si vamos más hacia abajo, con el scroll, ya tenemos todas las citas que tenemos, y la vemos en cada uno de los artículos. Estas serían las citas. Y esto que veis aquí, estas rayitas, es el índice H, que es la mediana también de las veces que yo he sido citado y que es un dato también que podemos consignar. Para buscar citas en Scopus, lo mismo. Vamos al servicio de archivos y bibliotecas, recursos electrónicos, como veis ahí, bases de datos, y buscamos en la S Scopus. Entramos ahí directamente y en Scopus hacemos lo mismo. Como veis, es bastante sencillo. Simplemente pongo Alonso-Arévalo, que soy yo, doy intro, busco un autor, claro, Julio, y directamente ya me da mi perfil que tengo yo en Scopus. Y en mi perfil aparece todo lo que yo tengo publicado. Si vemos un libro, por ejemplo, Social Reading Platform, vemos que tiene 35 citas en esta base de datos y es el dato que yo tendría que consignar, que en esta publicación tengo 35 citas. En esta otra, como veis, que es sobre el gestor de referencia de última generación, tengo 10 citas. Ese es el dato que yo voy a dar. Por lo tanto, hemos dado, hasta ahora, hemos visto que podemos buscar en Web of Knowledge, podemos buscar en Scopus y simplemente tenemos que buscar por nuestro nombre y consignar las citas que tenemos en ese artículo. Luego, también esto lo podemos hacer en Google Scholar. Sabéis que existen dos Google, uno general y un Google que se llama Scholar, donde está la información científica. Científica quiere decir que son documentos que han sido revisados y por eso se acreditan como tal, como científicos, porque ha habido una comisión, un grupo de expertos que ha validado esos contenidos. Si nosotros ponemos en Google Scholar, entramos directamente a Google Scholar y allí lo que hacemos es buscar el artículo nuestro. Yo busco el artículo Social Reading y me dice, por ejemplo, que ha sido citada por 126 personas. Lo vemos ahí. Si yo buscase otro de mis artículos, otro de mis libros, también. Veis que aquí difiere el número de citas que tenía yo, por ejemplo, en Scopus, en este mismo artículo, que no sé si eran 26, a las que tengo yo aquí en Google Scholar, porque es un índice mucho más amplio. Entonces, lo que tenemos que consignar en la solicitud, número de citas y la fuente en la que ha sido citada. Por ejemplo, veíamos que si yo pongo el título este, pondría Web of Knowledge, 26 citas. Scopus, 38 citas. Y pondría también Google Scholar, 120 citas. Esos son los datos que consignamos y, como vemos, aquí estamos buscando el número de citas que tenemos en nuestras publicaciones, que es otro de los datos que tenemos que aportar. Finalmente, luego, para capítulos de libros y para libros, que también son muy importantes en las ciencias sociales y especialmente las humanidades, ¿qué haríamos? Pues para el prestigio editorial de libros y capítulos tenemos esta fuente fundamentalmente que es SPI. Scholarly Publisher Indicator en ciencias humanas y sociales. Esa sería la fuente, como podemos ver. También si es un libro, las citas, como vemos aquí este libro, también aparecen en Google Scholar y nos dice que ha sido citado por 120. Por lo tanto, los dos valores que tenemos que proporcionar también para libros y capítulos es el impacto de prestigio editorial en SPI y el número de citas que fundamentalmente las vamos a encontrar en Google Scholar. En SPI, por ejemplo, ¿qué vemos? Podemos entrar a SPI a través de este enlace y allí ya vemos que tienen ranking de 2018, 2014 y 2012. Pues en función del año que hayamos publicado, consultamos. Y hay dos rankings, un ranking general y otro por disciplinas.
En el caso de los sesenios de investigación es más importante entrar en el ranking que tenemos por disciplinas. O sea, entraríamos, si hemos publicado un artículo en 2017 o 2018, iríamos al ranking por disciplinas, es un hiperenlace, ahí entramos directamente y aportaríamos ese dato, que vamos a ver luego cuáles son. Si hemos publicado en 2014, iríamos aquí, en 2012 iríamos al otro, 2012-13. ¿Vale? Podéis encontrar aquí en este enlace también, que doy con la presentación, este tipo de información. Cuando entramos, por ejemplo, a editoriales españolas, y ahí que vemos la posición. A veces las posiciones, como veis, se repiten porque tienen la misma frecuencia, el mismo ICE, que es el número, y este es el factor de impacto, que serían los dos datos que tenemos que consignar. Si hemos publicado el libro en una editorial extranjera, lo mismo. Ahí nos aparecerían las editoriales extranjeras. Tendríamos que decir si está incluido o no incluido en SPY, y si está incluido, dar la posición, dar el cuartil, que es la posición entre 4, si hay 100 revistas, como 100 editoriales, las 25 primeras sería cuartil 1, las 25 segundas serían cuartil 2 y así sucesivamente. Y también proporcionar el factor de impacto, que es esto que pone ahí, ICEE. Eso es lo que tendríamos que consignar en las solicitudes. SPY también, por disciplinas, podéis entrar, ver lingüística, ver biblioteconomía y documentación, que sería más aconsejable que hacerlo en el índice general. Por ejemplo, el prestigio editorial mayor que puede tener el ámbito de biblioteconomía es TREA, probablemente lingüística, filología y sobre todo en traducción Comares, etc. Ahí tenéis un caso, por ejemplo, prestigio editorial de las editoriales valoradas en 2018 en el ámbito de biblioteconomía. Y ahí vemos TREA en el ámbito internacional Springer, etc. Sería para la lingüística. Y ahí tenéis los datos a consignar. Pondríamos el título del artículo, la solicitud, el impacto, y en el impacto ponemos el cuartil, la posición de esta manera, en la posición 4 de 96, y la editorial, en este caso Peter Lamb, y el índice de impacto, que es el ICE. Luego buscaríamos citas en Google Scholar, que tiene 7, este artículo, lo veis ahí, y lo consignaríamos. Y como veis, lo mismo. Para un artículo buscaríamos el JCR, dónde está, en qué área de conocimiento, si está en una fuente como ERCI o no, y en Scopus lo mismo, cuartil, posición y factor de impacto, que es ese JCR. Luego pondríamos también este mismo documento el número de citas en Scopus, que tiene 4, el número de citas en Google Scholar, etc. Y lo tendríamos. Y aquí os presentamos el portal de la investigación de la USAL, que podéis encontrar aquí, en esta dirección, produccioncientificausal.es, y aparecen los investigadores de nuestra universidad, los grupos de investigación, proyectos. Si entramos, por ejemplo, a investigadores, podremos buscar el campo de conocimiento, traducción e interpretación, como vemos ahí. Y yo entro, por ejemplo, al perfil de José Manuel Bustos, Lisbeth, es un hiperenlace, y ahí encontraríamos publicaciones. Aparecerían las publicaciones que ha hecho José Bustos, y cuando entramos a una de ellas, vemos también en ese hiperenlace indicadores. Y los indicadores que nos proporciona, pues todos esos datos que necesitamos, citas recibidas, JCR, etc. Finalmente aquí os doy unas recomendaciones para ganar visibilidad. O sea, hacernos un perfil en Google Scholar, depositar en Gredos para que esté en acceso abierto y todo el mundo pueda acceder, y los índices de Google, que es muy importante. Crearnos un perfil de investigador en ORCID. Tenéis un enlace aquí a un vídeo, igual que aquí, para saber cómo hacerlo. Y también
utilizar un gestor de referencias como Mendeley, que nos permite dar visibilidad a nuestra investigación, y también, muy importante, difundir en redes sociales, tanto generales como científicas, como ResearchGate o Academia. Por lo tanto, estos serían unos consejos que nos valdrían para tener más visibilidad, más impacto y más citas, por lo tanto. Y este es un lugar donde nosotros podemos solicitar los indicadores. Aquí en la USAL tenéis ahí el enlace. Y espero que os haya resultado de interés. Y cualquiera de ustedes tiene alguna duda al respecto, yo soy Julio Alonso Arévalo, me pueden escribir, soy bibliotecario de traducción y documentación, a dirección alar@usales. Un abrazo por vuestra escucha.